Hola a todos, mi nombre es Alejandra Ortega Jiménez, soy alumna del seminario La Gran Comisión de OREF y el día de hoy he preparado un mensaje que se titula Recuperando nuestro enfoque. Es un mensaje que quiero que analicemos cuando perdemos de vista el poder de la resurrección de Jesucristo. Les voy a leer de Marcos 8, 31 al 35. Dice así: Luego comenzó a enseñarles: El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. «Si alguien quiere ser mi discípulo», les dijo, «que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará». Esto es en Marcos 8, del 31 al 35. Oremos. Muchas gracias, Señor, porque me da la oportunidad de compartir el mensaje de las buenas nuevas con mis hermanos, amigos, familiares. Te pido, te suplico, Señor, que esto sea de bendición para todas las personas que me puedan escuchar el día de hoy. Gracias, amado Jesús, que podemos pedir las cosas en tu nombre. Que así sea, Señor. Amén y amén. En alguna ocasión les han pedido llevar a cabo alguna tarea que les parecía más que imposible de realizar. Por lo difícil, lo desagradable que implicaba hacerla, un proyecto que requería de toda su atención, de toma de decisiones complicadas, que conllevara convicciones firmes y así poder ser perseverantes, que implicaran dolor, angustia, sufrimiento, sacrificio, pero que sabías que era de suma importancia que le hicieras para el beneficio de todos los involucrados. En los últimos días hemos reflexionado que a Jesús le fue necesario padecer todas estas cosas. ¿No es así? Hace unas semanas. Y más aún, persecución, traición, rechazo, que la gente dudara de su identidad y de su misión en esta tierra. En este pasaje podemos observar que Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos, la primera de 3 advertencias, precisamente que va a sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Asesinado. Pero que resucitaría al 3er día, tal y como estaba anunciado en los profetas, como en Isaías. ¿Recuerdan los devocionales de nuestro pastor Elí? Sin embargo, Pedro solo se concentró en unas cuantas palabras de este aviso en el versículo 31 y no puso atención a las últimas. ¿Cuáles fueron? ¿Lo recuerdan? Que resucitaría. Veamos a continuación qué sucede cuando desviamos nuestra mirada de las cosas de Dios, de su reino. A. Perdemos el enfoque de lo verdadero. B. Pasamos por alto la posibilidad de tener la mejor relación personal. Y C. Desaprovechamos la oportunidad de disfrutar una vida abundante. A. Perdemos el enfoque de lo verdadero. Estudiemos un poco del contexto del pasaje de Marcos
8, 31, 35. Ahora bien, leamos Marcos 8, del 27 al 30. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron, diciendo: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Si nos detenemos a meditar en este pasaje, notaremos que Pedro, habiendo respondido acertadamente por revelación de Dios, quede claro, en Mateo 16, 17 lo podemos ver así, a la pregunta de Jesús: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro, en la Nueva Versión Internacional dice: afirmó. Pedro, el aplicado, ¿qué contestó? Tú eres el Cristo. Pero cuando llegamos al versículo 32, nos daremos cuenta de que Pedro no respondió con la misma pertinencia, al grado de recibir represión severa de parte de Jesús. Jesús habló claro, sin jiribillas, sin trampitas o acertijos. Lo dijo tal cual iba a suceder. Y no habla de la muerte sin la resurrección. Y más adelante, la apremiante razón para que fuese hecho así. Por tanto, ¿qué le sucedió a este discípulo aplicado de Pedro? ¿Acaso su amor por su maestro era tal que no podía soportar la idea de que fuese lastimado y muerto? ¿O posiblemente continuaba con la cosmovisión de un Salvador, un Mesías sociopolítico-militar, que acabase con la opresión romana o de cualquier otro pueblo o imperio? Y pues, como Jesús iba a lograr esto si lo mataban? Tal vez, solo se fijaba en ese Salvador milagroso que sanaba enfermos y expulsaba demonios. En esta era de lo desechable y lo inmediato, donde incluso hasta nuestras orientaciones pueden ser intercambiables, según nuestra conveniencia, será entonces más fácil para nosotros identificarnos con Pedro que tratar de comprender a Jesús lo necesario que es padecer y sacrificarse por alguien que amamos. Aquí, Pedro nos representa con toda nuestra humanidad, con esa tendencia a preferir nuestra comodidad a no sujetarnos a la voluntad y planes de nuestro Señor. Jesús, al reprender a Pedro, volteó a ver al resto de sus discípulos, como cerciorándose que ellos también escucharan lo que se le venía a Pedro en el versículo 33. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Al decirle a Pedro, Satanás, no se refería a que éste lo hubiera poseído o que Pedro fuese Satanás, pero sí a un comportamiento que daba cabida a la actitud y forma de pensar de las ideas de Satanás, enfocando su mirada en las cosas terrenales y banales. Cualquier deseo, ideología, atajo, hábito o consejo que impida o contradiga la voluntad de Dios nos lleva a la autodestrucción
y al distanciamiento de nuestro Padre Celestial. B. Pasamos por alto la posibilidad de tener la mejor relación personal. Es curioso que en el texto se nos narra que caminaban justo por las aldeas de Cesarea de Filipo, lugar conocido por sus santuarios y altares a varias divinidades, como era el templo de Zeus o el templo de Augusto. Augusto, por ejemplo, era el emperador romano al cual se le divinizaba. También en este lugar se ofrecían sacrificios, rezos y rituales en busca de protección y favores. E incluso, adivinen qué, se hacían hasta competencias deportivas y representaciones teatrales, precisamente hacia estas divinidades, que atraían multitudes. Preparándome para este sermón, me llamó la atención este hecho. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la resurrección? Díganme una cosa, ¿acaso fue mera coincidencia o a propósito del lugar que estaban cruzando, donde se adoraban dioses paganos, donde Jesús precisamente hace reflexionar a sus discípulos respecto a su identidad, saber si realmente tienen el conocimiento de quién es Él y la razón de su misión? Y algo muy importante, ¿y dónde tienen puesto su corazón? Fíjense, en Marcos 8, 33 y 34, la traducción del lenguaje actual dice: pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Algo así como, te lo digo, Pedro, para que entiendas, Juan. Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Después, Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Fíjense, el conducirnos bajo nuestras parcialidades, expectativas e intenciones egoístas hace que nos apartemos y comportamos como Satanás. Y el concentrarnos en las circunstancias humanas del momento nos aleja de los planes de Dios para nuestras vidas, planes de bienestar y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Nos aparta de la única relación personal que es 100% fiel, leal, benevolente, misericordioso, generoso, paciente y respetuoso, aún con nuestras malas decisiones, aún cuando la regamos con todo. Es quien nos trata con una auténtica justicia y perdón. Nuestra cosmovisión en la actualidad posiblemente no nos permita percatarnos de los discípulos y de lo que los seguidores de Jesús entendieron en ese momento. En el momento que les alentó y exhortó al decirles: si ustedes quieren ser mis discípulos. Observen esto: ser discípulo y ser un discipulador, es decir, un maestro, en el contexto judío de aquella época, va más allá de ser un maestro que enseña a un alumno. Ay, permítanme tantito que aquí se me movió.
era un acompañante de por vida. El discípulo no solo aprendía de su maestro conceptos intelectuales, como era su manera de guardar el Shabbat, o espero haberlo dicho correctamente, y su interpretación de la ley. También adoptaba sus credos y forma de vida. Y en varias ocasiones, incluso dejaban su hogar de crianza y llamaban afectuosamente al maestro como su padre, como si sus discípulos fueran sus hijos al que le debían tal autoridad y honra. Por lo tanto, un discípulo tenía un significado cultural de seguidor dispuesto a someterse a la autoridad de su maestro, estar bajo su yugo, comprometido a ser un imitador, más que ser un pupilo que aprende una lección y que ahí queda la cosa. Y alguien que era llamado rabí se le consideraba docto de la ley, quien enseñaba con autoridad y al que se le veneraba de diversas maneras. Pero Jesús llevó esta relación más allá de todo esto. Podemos verlo en Mateo 11, 29 al 30. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. La enseñanza de un rabino era vista como el yugo que pone sobre su discípulo, y consecuentemente el discípulo voluntariamente quedaba ligado y unido o enyugado a su maestro, algo así. Jesús, como rabí, estaba invitando a ligarse a él a través de sus enseñanzas y a imitarlo. C. Desaprovechamos la oportunidad de disfrutar una vida abundante. ¿Qué significa negarse a uno mismo? ¿Será que debo tener la autoestima baja? ¿Dejar que otros abusen de mí? ¿Me aplasten? No. De ninguna manera significa esto. Es dejar el egoísmo a un lado. No permitir que el egocentrismo se adueñe de mí y permitir que la soberanía de Dios abarque todos los ángulos de mi vida. Eso implica cuando estoy a solas enfrente de una pantalla. O al encontrarme ante la disyuntiva de cuidar mi alimentación o seguir comiendo mis antojitos. O detrás del volante en un día caluroso, bastante tránsito y rodeado de conductores desesperados o tomados, como suele suceder en nuestro bello y pequeño pueblo de Huastepec cada Semana Santa. Es dejarlo tomar el control cuando aún hemos hecho cuanto podemos por sanear una relación. Es sabernos reconocidos por Él como sus hijos amados, cuando esperamos ser reconocidos por nuestros esfuerzos en el trabajo o en los estudios o por nuestros familiares y amigos. Si deseamos tener una vida como ese discípulo, imitando el estilo de vida del Maestro de Maestros y tener esa relación cercana llena de amor y respeto mutuo con el Padre, una amistad donde literalmente puede uno pensar en voz alta y confiar plenamente, sin temor a ser traicionados. Debemos soltar nuestra vieja y desconfiada manera de pensar y abandonar el estigma de porque me lo merezco y tengo el derecho a la autocomplacencia, porque yo lo trabajé. Al soltar, negamos nuestro derecho a autogobernarnos
y dejamos que el gobierno y la autoridad de Dios me dé auténtica libertad de una vida abundante. Por esto, les invito, hermanos, a 4 desafíos esta mañana, a través de un acróstico para que lo puedan recordar con facilidad, utilizando la palabra vida. Veamos a través de una perspectiva clara de nuestras vidas. Veamos distinguiendo a través de su palabra la forma de pensar de Dios. ¿Cómo? Al escudriñar su palabra, lograremos reconocer su voluntad y el obedecerle será una dicha a nuestras neuronas, un catalizador a nuestras emociones. Veamos a través de una constante comunicación con Él por medio de la oración. Así lograremos cada día observar nuestras circunstancias y a las personas que nos rodean a través de sus ojos, los cuales son objetivos, justos, bondadosos y llenos de misericordia. Ver mediante su óptica nos será más fácil reconocer su inmenso poder y recordarnos que Jesús fue levantado de entre los muertos, un hecho jamás visto en la historia, y nos da esperanza a seguir depositando nuestra fe en Él. La siguiente letra en vida, ¿cuál es? I. Incentivemos la mejor relación personal que podemos tener. Cultivemos nuestra relación con nuestro Maestro de Maestros, discipulando, ayudando, colaborando con otras personas, propagando el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, compartiendo su mensaje de esperanza. Su resurrección representa la victoria sobre todo aquello que nos aleja de Dios. La siguiente letra es, ¿cuál? Exacto, la D. Disfrutemos de una vida plena. Billy Graham dijo en alguna ocasión: el pecado es un padecimiento del corazón humano. Afecta la mente, la voluntad y las emociones. Cada parte de nuestro ser está afectado de este padecimiento. ¿Cómo podemos romper este cautiverio? ¿Cómo podemos ser libres de él? Dios nos ayuda a romper con esas cadenas. No nos percatamos que al resucitar Jesús, nos resucitó cuando creímos. Por lo tanto, cuando creemos en Jesús, en Dios, estamos dispuestos a entregar ese padecimiento. ¿Cuál es la última letra? Exacto, la A. Adoremos y amemos a nuestro Dios cada día. Adoremos y amemos a nuestro Salvador porque Él es el dueño de todo el universo. Él es nuestro creador. Amémosle porque Él es nuestro Padre amoroso, siempre dispuesto a regresarnos a sus brazos y perdonarnos. Adorémosle recordando cada día, no cada mes, no cada año, o cada festividad, o cada Semana Santa, o cada urgencia. Tomando nuestra cruz y haciendo nuestro sufrimiento de ser contraculturales. Porque si queremos salvar nuestras vidas por nuestras pistolas, seguritito la vamos a perder. Pero si la perdemos, es decir, si no nos aferramos a ella, por seguir a Jesucristo y por el ardiente deseo de compartir su evangelio, ganaremos vida.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es vida. Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser mensajera de este mensaje de las buenas noticias, de que en ti tenemos vida. Recuerden bien, vida es, veamos a través de una perspectiva clara de nuestras vidas y incentivemos la mejor relación personal que podemos tener. Disfrutemos de una vida plena y adoremos y amemos a nuestro Dios cada día. Amén. Gracias, hermanos. Bonito día.